Y precisamente para hablarnos de este tema le damos la bienvenida a Adriana Saucillo, quien es psicóloga y colaboradora de Primera Línea. ¿Qué tal, Adriana? Muy buen día. ¿Qué tal, Aline? Muy buen día. Pues bienvenida y Muchas bueno, gracias. pues para empezar esta entrevista me gustaría preguntarte, ¿qué se considera un hecho traumático? Un hecho traumático es la exposición a un evento que nos va a causar un impacto muy grande. Las primeras características serían que se pusiera en riesgo la integridad, la vida de la persona. La siguiente, que no se esté teniendo una relación interpersonal adecuada, ¿no? Son como las características básicas para poderlo determinar como trauma. Y el que pudiéramos, ¿cómo explicarlo? Que la persona se esté sintiendo agredida constantemente, que como toda esta cuestión del bullying, ¿no? Donde hay una agresión ya sea física, verbal, sexual inclusive, de forma constante. Esas serían como las principales características y a partir de ahí lo empezamos a vivir como un hecho traumático, ¿no? Por ejemplo, cuando se está repitiendo esta agresión, los niños, por ejemplo, ya no quieren regresar o a la escuela o con sus padres, inclusive si son ellos los que están siendo los agresores constantes, ¿no? De golpearlos y esto. O con una pareja cuando nos estamos sintiendo que no estamos siendo tomados en cuenta adecuadamente o no tenemos el reconocimiento que queremos. O en una situación como el asalto, como un accidente, como ahora los atentados y esto. Que fue precisamente lo que ocurrió con este niño. Estábamos viendo esta nota, Sí. donde este pequeño de 5 años, Sí. efectivamente pues estaba en la sala del Bataclan con su mamá y con su abuela. Ellas dos fallecieron, este niño sobrevivió y bueno, yo te quisiera preguntar ahora qué repercusiones va a tener en el pequeño. Ok, en el momento de sentir que su vida corre peligro, viene como un momento de shock donde no va a entender lo que está pasando y parecería como típicamente una película de terror lo que está viviendo y entra también un proceso donde cree que no va a pasar nada y todo va a estar mágico, lindo y maravilloso al día siguiente. En este momento el pequeño va a tener como muy guardadas todas las imágenes de lo sucedido y al ser retirado ya del evento va a ser difícil que logre conciliar el sueño, va a tener pesadillas constantes sobre todo lo ocurrido, no va a acabar de entender qué es lo que realmente pasó. Va a tener miedo constante, no se va a sentir seguro, ¿no? Si estando con mamá o la abuela son los lugares como donde nos sentimos más protegidos y ahora nos damos cuenta que no lo estamos, el pequeño no se va a sentir seguro ya prácticamente en ningún lado, ¿no? Va a estar temeroso constantemente, probablemente se aísle, probablemente sea también agresivo en algún momento, porque es como esta naturaleza de tratar de ponerse a salvo. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Se pudo evitar algo así psicológicamente? O sea, que estemos preparados para una situación así. Después, ¿se puede hacer algo durante una situación así? ¿Y qué tenemos que hacer después? Ok. ¿Estamos preparados para una situación así? No. Regularmente, por ejemplo, también nos pasa con los simulacros en México después de lo del terremoto del 85, ¿no? Ya sabemos que si oímos la alarma, tenemos que salir en orden, no corro, no grito, no empujo, y aún así, en un momento de crisis, cuando sentimos que nuestra vida está en peligro, no le ponemos atención a ello y salimos corriendo. Sí, claro, todo se olvida. Todo se olvida. Hay quienes que incluso abren la puerta de casa, salen corriendo, se atraviesan la calle y no se dieron ni cuenta cómo atravesaron, ¿no? El impacto es tal que es solo tratar de ponerse a salvo sin tomar en cuenta lo que pasa alrededor. Durante el evento estaba muy complicado, puesto que justo las personas que podrían haberlo protegido murieron, ¿no? Y los demás estaban tratando de correr por sus vidas, que no había una posibilidad real de ponerlo a él a salvo. ¿Qué hay que hacer? Va a tener que estar en terapia, es una cuestión de intervención en crisis y de alguna manera seguir procesando toda esa información que quedó grabada para él y buscar que vaya siendo menos traumática cada vez.
pero es muy probable que al escuchar, que son cuestiones que van a detonar sí o sí en algún momento de la vida. Puede ser a los días, puede ser a los meses, puede ser a los años, porque con el evento traumático lo que buscamos también es como taparlo, ¿no? Es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, de nuestra psique. Entonces trata de irlo como tapando para que hagamos no de cuenta, tanto, ¿no? así es, hagamos de cuenta que no pasó nada. Pero, por ejemplo, un cohete, qué sé yo, cualquier cosa lo un puede detonar. trueno, por supuesto, le hará recordar efectivamente, esa situación, ¿no? así es. Entonces lo va a estar reviviendo constantemente y llegará un momento donde lo tenga que volver a sacar si no queda trabajado por completo en este momento, ¿no? Depende de también quién lo esté ayudando, o sea, si la familia está interesada. Perdón, hay ocasiones donde la familia podría decir, ya mejor ni le recordemos a su mamá, no hablemos del tema, no lo volvamos a hacer pasar por ese lugar, y eso no le va a ayudar al pequeño, ¿no? Al contrario. Así es, va a ser solamente que esté como olla express, ¿no? En algún momento va a tener que explotar esa emoción contenida. Ok, ¿y eso significa que los traumas pueden desaparecer o no? Los traumas pueden desaparecer, sí se tienen que trabajar, y tenemos que ir haciendo diversos procedimientos psicológicos a manera de ir enfrentando esos momentos, ¿no? Al principio los sueños van a ser muy recurrentes, tanto despierto como soñando, literalmente, porque se pueden quedar un rato como aún despiertos, como quietos, pero imaginando y reviviendo la escena nuevamente, ¿no? Entonces, cuando la empezamos a trabajar y podemos buscar modificarla y que encuentre que eso también es otro punto muy importante, que él no tuvo nada que ver, no es culpable, en algunos momentos nos podemos asumir como culpables. Yo provoqué por haber estado en el lugar inadecuado, por haberle pedido a mi mamá que me llevara, por qué sé yo. Él está muy pequeño, probablemente nada más iba de compañía, a lo mejor no lo pidió, pero si fuera el caso, queda una culpa muy grande que también hay que trabajar. Y también sí se puede. La familia tiene que ayudar mucho aquí. ¿Cómo pueden ayudarlo? Fíjate que es un tema bien interesante. Al hablar más sobre la problemática que se está viviendo, estamos ayudando como a digerirla, como a hacerla más fácil de entender y procesar, ¿no? Pudiendo despedirse de su mamá, que eso también es importante, que pudiera participar en los actos funerarios, que no sea como le quitamos ahora todas las fotos para que no la vuelva a ver, ¿no? Al contrario, creo que es importante que sepa qué fue lo que sucedió, que mamá ya no va a estar, y que él pudiera tener un cierto contacto con ella, que pudiera seguir platicando con ella en su imaginación, en su interior, y eso le va a ir generando una situación de paz. Ok, eso es importante porque a veces creemos que efectivamente quitar todo es lo mejor, ¿no? Para no recordar esos momentos que duelen. Por supuesto. Y al contrario, es efectivamente ese dolor, hay que sentirlo para sanarlo, ¿verdad? Por supuesto, es la mejor manera de ir curando una herida. Si no es como la piel, ¿sabes? La piel, si no la limpiamos, va a cerrar en falso, ¿no? Entonces lo que necesitamos es entrar a fondo, limpiar de fondo, y entonces sí va a cerrar con una cicatrización maravillosa. Ok, y por ejemplo, la reacción que tenga este niño en otra persona, en otro niño, ¿sería distinta o todos reaccionan ante un evento traumático del mismo modo? No todos reaccionan igual, puesto que finalmente tiene que ver con las características y el temperamento de cada quien, ¿no? Y la historia familiar. Sí, también es importante ver qué tan, a lo mejor no es prudente decirlo en este momento, pues por el pequeño, pero qué tan buena era la relación con su mamá, ¿no? Si la mamá era realmente cariñosa y o era una mamá más bien como regañona, agresiva o distante. Entonces eso también va a generar, en ocasiones hay pequeños que lo pudieran sentir como un alivio por duro que parezca, ¿no? Para otros iba a ser como la pérdida de todo cuando la figura materna es tan importante. Y habrá otros pequeños que por el mismo bloqueo en el momento del trauma se acuerden más de unas cosas o de otras. Puede ser que no tenga como claridad en el momento en el que mamá murió y lo que recuerde más bien son gritos o cosas que pasaban en el escenario, por ejemplo, ¿no?
hay que ir trabajando con cada pequeño dependiendo de la situación que haya vivido. Ok, es diferente. Y bueno, yo me pregunto, ¿es peor el trauma que vivió este pequeño? O sea, ¿qué es peor? ¿El trauma que se toma de pequeño o alguien adulto que lo está viviendo? También depende de cuál es la circunstancia en la que estás, ¿no? Porque un pequeño evidentemente va a quedar marcado para toda la vida con una situación de estas, pero hay adultos donde, como hay un tema de conciencia diferente, donde la realidad se percibe diferente, tienes mayor claridad de qué es lo que está pasando y pudiéndolo entender. Como pequeño no estás entendiendo qué pasa, te parece totalmente injusto. Ahora acá podemos entender que hay un montón de conflictos entre naciones y se están peleando por ello, ¿no? Entonces un adulto tratará de entenderlo de una forma más racional, un pequeño no lo va a poder entender como tal. Entonces no se puede como comparar tanto qué va a ser más fuerte para uno o para otro, porque un evento muy pequeño, por ejemplo, lo mismo del temblor, ¿no? Para una persona puede ser el evento más traumático de la vida y para otra persona fue como, sí, tembló y no pasó nada. Ok, es diferente en cada persona. Dependerá de la personalidad y de muchas cosas, la familia que tiene, la forma en que tiene de reaccionar, cómo se siente consigo mismo, qué parte de culpa está viviendo durante este proceso. Okay. Muy bien, pues resumiendo, me quedo con la parte de que tenemos que hablar cuando tenemos un problema, no quedarnos callados y bueno, pues eventualmente tomar terapia. Sí, ¿verdad? Por supuesto que sí. Ok, muy bien, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Primera Línea. Adriana. Muchas gracias, Alina. Muchas gracias, te invitaremos de nuevo. Muchas y nosotros gracias. pues nos vamos a nuestra pausa.